Buenos días, chicos. Buen día. Por favor, los que ya están en línea. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo me copian? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Ingeniero, ¿todo bien? Perfecto. La imagen también está bien, ¿no? Sí, Gracias. Bien, no olviden, por favor, siempre registrarse en el chat del grupo para el control de asistencia. Les daremos unos segundos a los compañeros para que puedan conectarse y empezamos con el abordaje del tema. Buen día a todos los chicos que se vienen conectando. ¿Cómo me escuchan, jóvenes? Los que acaban de ingresar. Hola, hola chicos, ¿cómo me escuchan? Al parecer me escuchan bien. Bien, buen día a todos. Por favor, nuevamente les recomiendo registrarse en el chat de cada sesión para poder empezar las clases. Bien, buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ustedes se acordarán que hemos estado abordando el tema de los principios del derecho del trabajo. Hemos empezado a ver algunos bastantes importantes y pues hoy quiero compartir en la clase, no sé si en las dos sesiones, un documental que nos va a ayudar a entender por qué la normativa laboral es en algún caso protectiva al trabajador y en algún caso ciertamente deja desprotegido al trabajador. ¿Ya? Espero que la señal esté bien. Voy a probar, por favor, cualquier cosa me avisan. Con el inicio del documental, les pido, por favor, tomar algunos apuntes de los datos más importantes desde el enfoque empresarial que ustedes tienen con respecto al documental que vamos a ver. Estrictamente, cuáles fueron las causas que han generado los hechos que vamos a ver en el documental, cuáles podrían haber sido las salidas que se podía haber tomado y si eso ha sido un argumento pálido y fuerte para que la parte empleadora, en este caso el Estado, según el documental que vamos a ver, podía haber establecido alguna otra medida, llamemos así. ¿Listo? A ver, voy a compartir el documental. Estimo que va a haber un momento de... bien, ¿pueden visualizar o aún no, chicos?
Sí se puede ver, licenciado. Ya. Voy a compartir el sonido del documental y para ello posteriormente voy a silenciar mi micrófono. Por favor, lógicamente voy a estar con audio, me avisan cualquier cosa si es que no se escucha. Bien, voy a proceder entonces a poner el audio del documental y por favor me avisan cualquier cosa. Voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor. Una amenaza latente, un miedo, tal vez, el de los francotiradores que apunten hacia la El general García Mesa no es un cobarde, y eso lo saben todos. En 1986, 4 años después de la reconquista de la democracia, se produce en el país un momento dramático. Todos lo conocimos como la Marcha por la Vida. Vino poco después de que el presidente Paz Estenssoro tuviera que decretar el 21060, que marcaba un giro en la política económica global del país. La Marcha por la Vida responde al grito desesperado de los trabajadores mineros que quieren evitar el cierre o por lo menos la dramática reducción de Comibol, la Corporación Minera de Bolivia. El gobierno de Paz, que tenía que resolver la hiperinflación, se ve golpeado adicionalmente por la crisis del precio internacional del estaño. Y en ese contexto decide reducir casi hasta la nada a la empresa que el propio presidente Paz Estenssoro había creado el 31 de octubre de 1952. La Marcha por la Vida es la decisión espontánea, el grito desesperado de los trabajadores mineros que deciden ir a pie desde Oruro hasta La Paz para tratar de evitar lo inevitable, para forzar al gobierno a que no lleve adelante esa reducción. Esta es la historia de esa epopeya, pero es también, muy importante decirlo, la historia de cuáles fueron los antecedentes que construyeron en el estaño el símbolo positivo y negativo, paradójico, del desarrollo económico y de las condiciones durísimas de carácter social que vivieron los trabajadores desde que en 1900 aparece la mina La Salvadora. El tío ha quedado solo en un rajo abandonado, con la luz de un guardatojo y el sabor a un trago amargo. Con la luz de un guardatojo y el sabor a un trago amargo. Se están viendo los mineros en busca de otro destino. El tío en el campamento está buscando a los niños. El tío en el campamento está
anda buscando a los niños. Desde que en 1900 Simón Patiño descubriera la mina La Salvadora con la más importante veta de estaño en el mundo, el país se ligó a este metal. El llamado metal del diablo fue el sino de la historia económica boliviana hasta bien avanzado el siglo XX. En los años 20 y 30, tres nombres, Patiño, Jósil y Aramayo, los denominados varones del estaño, controlaron todo el proceso productivo de la minería y controlaron el 80% de las exportaciones del país. El superestado minero se llamó, un bloque de tres personas que en realidad estaban controlando casi la totalidad de la economía exportadora boliviana. El movimiento nacionalista revolucionario, que triunfa finalmente en la Revolución de 1952, culminará con un largo camino de partidos marxistas, nacionalistas y aún fascistas que buscaban la nacionalización de los minerales como uno de los grandes logros históricos que Bolivia tenía que conseguir. Cuando el 15 de abril de 1952 Paz Estenssoro asume la presidencia de la República, una de sus tareas será sin duda estudiar la nacionalización de las minas, un proceso que va desde abril de ese año hasta el 31 de octubre de 1952. La medida de entonces, la nacionalización de las minas, se consideró la más importante de todas las que asumía el Estado boliviano. La historia definiría otros derroteros y mostró, por ejemplo, que la reforma agraria fue sin duda la medida fundamental de la Revolución del 52. Pero ¿quién podría olvidar ese momento histórico en el que Paz Estenssoro y Juan Lechín firman la nacionalización y establecen la propiedad minera para el Estado? El decreto de nacionalización se firmó contando con el control obrero, una medida política sin precedentes en el continente que demostraba fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró nítidamente en los 12 años de gobierno del MNR. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes, yacimientos e instalaciones de las tres grandes empresas, Patiño, Jósil y Aramayo. Para la administración de las minas se creó la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco competitiva la exportación estañífera de Bolivia. Simultáneamente, los precios bajaron considerablemente en la primera mitad de los años 50, lo que determinó una gran disminución de la producción que descendió de 26.000 toneladas a menos de 23.000 en 1956. Hasta el año 64, la producción pasó de 32.000 a 24.000. Por si fuera poco, a esto se sumó el famoso y demagógico cambio de razón social, por el cual se pagó beneficios sociales a todos los obreros de las minas nacionalizadas y luego se los volvió a contratar, lo que significó una erogación muy alta de dinero, creándose además inflación. La Comibol se descapitalizó por un monto superior a los $100 millones, una verdadera fortuna en la época. Pero el control de la minería por parte del Estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio total de la producción para el país. Lo que no se hizo, y fue un gran error, es la creación inmediata de hornos de fundición que tardaron hasta la década de los años 70 en hacerse realidad. Fueron años complejos porque había inexperiencia administrativa por una parte y forzosa aquiescencia a las presiones sindicales por la otra, que determinaron un alto nivel de burocratización, un incremento excesivo de trabajadores y funcionarios, especialmente en exterior mina.
Además, el gobierno de la revolución tuvo que pagar más de 21 millones de dólares en indemnización a los llamados varones del estaño. Pero sin ninguna duda, la nacionalización, que representó ingresos directos para el Estado, permitió el comienzo de la diversificación económica, la inversión en ingenios azucareros y sobre todo la transferencia de fondos que permitieron una fuerte inyección de dinero a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esto dio lugar a que Bolivia se autoabasteciera de petróleo y pudiera exportar algunas cantidades. En el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la situación de la minería era sin embargo crítica, a tal punto que se tuvo que establecer el llamado Plan Triangular. El nombre tuvo que ver con el apoyo de tres pilares: el gobierno de Alemania, el gobierno de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que intentaron la recuperación por mayor eficiencia, tecnificación y solución de problemas de déficit crónicos en el ámbito de la propia Comibol. A pesar de todo, en las décadas de los años 50, 60, 70 y comienzos de los 80, Bolivia tuvo en la producción de minerales su principal ingreso de divisas. En ese escenario, sin duda, el mejor momento de los precios internacionales de los minerales en el siglo XX se dio en la primera mitad de los años 70, en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez. Allí, el estaño llegó a venderse a $8.50 la libra fina. Fue el último momento antes de la gran crisis que enfrentaría el presidente Paz Estenssoro. En consecuencia, el estaño fue el motor de las exportaciones y la base de estas hasta el surgimiento del gas, que precisamente en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular se convirtió por primera vez en la historia del país en una materia prima que ingresaba más dólares que lo que ingresaba el país por la exportación de minerales. La crisis del estaño se veía venir no porque los precios estuvieran comenzando a bajar, sino porque el costo de producción se había hecho insostenible. El gobierno empezó a perder sistemáticamente y cuando vino la crisis económica casi terminal de la Unidad Democrática y Popular, simple y sencillamente estaba gastando 4 o 5 veces más en producir que lo que recibía por exportar. Comibol estaba objetivamente en quiebra. Es un lugar común afirmar que el 21060 fue el que motivó el despido masivo en Comibol. No es cierto. El decreto que vino después de la famosa frase del presidente Paz Estenssoro, "Bolivia se nos muere", hablaba de una descentralización de Comibol. Lo que ocurrió es que 2 meses después del decreto, en octubre de 1985, los precios internacionales del estaño se desplomaron a tal punto de que carecían de cotización en el mercado internacional de metales de Londres. Esta situación dramática se mantuvo hasta marzo del año 1986, y cuando volvieron a aparecer sus cotizaciones, estas estaban por debajo de los $2. Simple y sencillamente era imposible continuar con una producción con el costo que a Bolivia le demandaba cada libra fina de estaño. Fue en consecuencia la caída del mercado internacional del estaño la que obligó a Paz Estenssoro al famoso tema de la relocalización. Y una de las caracterizaciones evidentes, reales de ese momento, estaba precisamente en Comibol, donde la empresa estatal minera había generado un déficit únicamente en los años 84 y 85 de $650 millones. Esta empresa tiene mucha vida. Con una rehabilitación, con una buena planta, esta mina rinde todavía, se da buenas divisas todavía. Pero el gobierno no piensa en rehabilitar, no piensa en mejorar la empresa, ¿no? Creo que es un problema político que el gobierno tiene contra los mineros. A ellos no les interesa que el estaño que producimos con un costo promedio de $10 la libra fina se vende en el mercado internacional a $2.48. No se preguntan ni está en sus cálculos quién paga la diferencia. Por eso
salimos a la lucha las mujeres mineras y siempre hemos salido y ahora más que nunca, compañeros, ya hemos dicho, morir antes de pie que morir de hambre, compañeras, tenemos que combatir, ahora o nunca, compañeras. En un periodo muy corto, de los 27.000 trabajadores que tenía la empresa, se disminuyeron 20.000. Un despido masivo, brutal, el mayor, más importante y con mayores consecuencias sociales que se haya producido en la historia de las empresas públicas bolivianas. Es el momento más dramático y de inflexión no solamente para la economía del país, sino también para el destino del movimiento social y sindical bolivianos. Esas estremecedoras imágenes de gente, hombres, mujeres, niños que abandonan los centros mineros con sus pocas pertenencias fueron el detonante de una decisión. Los trabajadores, las amas de casa mineras, el conjunto de la estructura sindical, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, todos toman la decisión de resistir. No se puede aceptar en silencio lo que el gobierno inevitablemente tiene que hacer. Este es un juego de suma cero. El gobierno que está atrapado porque el costo de producción supera largamente las posibilidades de llevar adelante una política que no sea de quiebra y desastre para la Comibol. Los trabajadores que ven que sus fuentes de trabajo desaparecen y que el hambre y la miseria se apodera de ellos. Por esa razón, desde todos los centros mineros del país se congregan en diferentes medios, lo verán ustedes en las imágenes, hacia Oruro para allí reunirse y tomar una decisión. ¿Qué es lo que en conjunto iban a hacer para enfrentar esta crisis que amenaza no solamente con sus fuentes de trabajo, sino con su propia subsistencia? Esta es la historia de siempre. Nosotros no haremos nada por transponer las barreras de los tanques ni cosas parecidas. Es una pena que el gobierno esté utilizando así a las Fuerzas Armadas. Hay un ampliado en la noche en la ciudad de Oruro, después una gigantesca manifestación en esa ciudad que es un gran distrito minero y se resuelve casi espontáneamente porque el minero es creativo, es tremendamente lúcido e imaginativo. Se resuelve en la noche iniciar la marcha a la paz de todos los trabajadores. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha.
Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. Esa marcha era legítima de parte de los trabajadores mineros y de la gente que reside en los distritos mineros de Potosí y Oruro. Lo que pasó fue que a medida que esa marcha se fue desarrollando, se fue convirtiendo en una marcha de tipo político. Toda lucha por los salarios, por el trabajo, por las reivindicaciones sociales, que son objetivos que mueven a las masas, cuando se generalizan, se truecan en movimientos políticos. Se produjo esta expresión político y social de un grado y de una magnitud que considerábamos nosotros en ese momento como un riesgo para la estabilidad del gobierno y como un riesgo para la tranquilidad interna del país. Hay un abuso de usar un lenguaje tramposo, ¿no? La marcha por la vida estaba contra el modelo, ¿no? El modelo planteaba la privatización, la liquidación de la minería estatal. Nosotros defendimos eso y lógicamente estábamos políticamente enfrentados. A ver, chicos, hasta acá. ¿Se ha podido ver con nitidez el audio y la imagen del documental? El audio, la imagen un poco mal. Muy poco, tardaba un poco, licenciado, Ya, pero... pero el audio está correcto, ¿cierto? Sí, se escuchaba bien. Ya, hasta acá. Vamos a dividir el documental en dos partes. Fíjense, a ver, vamos a hacer la siguiente hermenéutica. Levantan la mano para poder emitir un criterio y me habilitan su cámara, así para no sobrecargar el sistema. Desde el punto de vista económico, ¿qué motivos, qué razones, qué causales han identificado que haya generado este movimiento obrero? El despido masivo de obreros. Ya, el quiebre de la empresa líder de la empresa Comibol. Ya, Oscar adelante, levantó la mano. Oscar Fernández, después Kevin Montaño. Licenciado, los despidos serían que fueron masivos y la baja de la venta del mineral también. Ya, gracias. Kevin, adelante. Podría ser uno de los causantes más importantes, puede ser la crisis internacional del estaño, lo que primeramente comienza el gobierno a planear, a decir que las empresas mineras están perdiendo en vez de ganar, lo que genera, y eso comienza a generar despidos. Así. Bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Somos casi 40 chicos, entonces tiene que haber más criterios. A ver, en primera instancia ya los compañeros han manifestado, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de empleador, porque el Estado viene a ser el empleador de estos trabajadores, claro, los motivos se suscitan en función a la baja en el precio del estaño, ¿no? A la baja en el precio del estaño a nivel internacional. Entonces, el costo de producción era mucho mayor al costo del mercado donde se podía vender. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ve la necesidad como empleador, no podía sostener, porque no se concibe que una libra de estaño me cueste $10 y salga al mercado y venda en $2 y demás, ¿no? Entonces, ese es el tema que va generando
que se vayan tomando medidas. Ahora, lógicamente, desde un punto de vista social, ¿sí? Desde un punto de vista social, los trabajadores ven amenazados pues su fuente laboral, ¿cierto? Ven amenazados su fuente laboral. Entonces empieza a gestarse ese movimiento para poder reclamar, para poder, entre comillas, luchar por sus fuentes laborales. ¿Quién más? A ver, levantando la mano. ¿Qué otra medida en el papel de empleador hubieran asumido ustedes? Vladimir Ramallo, adelante. Gracias por levantar la mano. Después Oscar Fernández. Adelante, Vladimir. Otras medidas serían tratar de informar también a la producción, porque toda una empresa tiene que hacer conocer a sus integrantes de mano de obra o a sus integrantes de la empresa cuál es el objetivo del proceso de producción de una empresa. En este caso, los mineros no sabían que el estaño había bajado de precio y aún así seguían pidiendo el mismo salario, ya que había un costo de producción insostenible. Como estaba diciendo, que la libra se vendía en $2 y la producción costaba $10. Eso no sabían los mineros y al no saber eso, estaban pensando que el despido que estaban realizando era injusto. Mi sugerencia hubiera sido informarles primero a los integrantes de todo el equipo de producción, en este caso los mineros. Ya, gracias. Vladimir, gracias. Oscar, adelante. Licenciado, otro sería que directamente muestren los papeles directamente que está bajando el estaño o haciéndoles hablar con una persona, digamos, de afuera y que confirme que está bajando todo, porque algunas personas accionamos por lo que no, digamos, no le escuchamos al gobierno, no escuchamos a alguien o directamente viene desde la empresa directamente que está bajando y no creemos más o menos. Pero sí o sí necesitamos de un superior, digamos, que nos diga que está bajando, así para parar, digamos, cualquier masacre que pueda haber. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, chicas? Hay muchos criterios que vertir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleador, desde el punto de vista social, lógicamente, ¿no? Se van dando cuenta, a ver, ante esa situación económica que se genera en el mercado de los precios de los minerales en Londres, se genera afuera, el Estado cumpliendo el rol de empleador, de empresa estatal, no puede concebir, no se puede admitir la baja de ese, que inclusive, según el documental, llegó un momento en el que los minerales no tenían valor alguno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hago con la empresa? ¿Qué hago con los trabajadores? A ver, quitémosle el rótulo de empresa estatal y pongámonos en el rol de empresarios. Nosotros somos empresarios. Algo muy importante, es cierto, el ser humano, nosotros las personas, cuando no recibimos la información, cuando no se nos hace conocer, lógicamente reaccionamos. Es una reacción natural, normal. Más si no estamos informados. Pero si nos ponemos en el papel de empleadores, que nuestro producto no salga al mercado porque los precios han caído al extremo de no tener un valor, que mi precio de producción sea mayor a mi precio de venta, lógicamente estoy entrando en picada, ¿cierto? La decisión de una empresa, la decisión del empleador es muy delicada. Muy delicada. Primero porque sufre una afectación económica tremenda, ¿cierto? O sea, estoy vendiendo un producto que me cuesta hacer, por decir, 10 bolivianos, salgo al mercado y me estoy vendiendo en 2 bolivianos. Por cada producto estoy perdiendo 8 bolivianos. No, la economía no va a aguantar.
absolutamente no va a aguantar. Por otro lado, tengo la contingencia social, ¿cierto? Los trabajadores quedándose sin fuentes de trabajo, familias, y claro, el documental nos habla, y eso se mantiene, muchos de nosotros no habíamos nacido con seguridad y muchos éramos pequeñísimos. Estamos hablando del año 85, 86, chicos. Estoy seguro que casi todos ustedes no habían nacido todavía. Mi persona era chiquillo, ¿no? O sea, primaria. Pero fíjense cómo estos hechos acontecidos nos muestran, ya desde un punto de vista totalmente académico, por qué los estados, conforme los antecedentes que vimos, le van reconociendo derechos a estos trabajadores. 27,000 despidos, o mejor dicho, 20,000 creo, y 27,000 fuentes de trabajo había, 20,000 fueron desde la mayor masacre. De ahí que en la actualidad en todos los departamentos de nuestro país existen pues barrios mineros, ¿cierto? Porque gracias a la relocalización, como le pusieron el nombre, los mineros junto o con sus beneficios sociales, porque vimos, Comibol tuvo que pagar los beneficios sociales al momento de despedir y se descapitalizó. Más de 100 millones de dólares. Para esa época era un dineral. Y cuando volvieron la reforma a la actividad minera, lógicamente lo que los varones del estaño dejaron en su momento, maquinaria obsoleta, ya no servía, en muchos casos ya no funcionaba, y pues se hacía el problema mucho más grande. ¿Cierto? Entonces, esta situación, conforme lo describe el documental, tuvo muchos aspectos, muchos impactos a nivel económico, empresarial, social, económico especialmente, porque el empresario, si no recibe economía, no genera, la empresa no va. ¿Cierto? ¿Algún otro comentario más, algún otro aporte más, chicos, chicas, que quieran hacer? Espero que el documental que estamos compartiendo les haya parecido ciertamente interesante, ¿no? Son hechos que no conocíamos, no los hemos vivido, lógicamente, pero el documental nos ayuda a entender el por qué pasó en aquella situación, porque además del movimiento obrero, el año 85, 86 son los años de la devaluación. Si ustedes preguntan a sus abuelitos, a sus papás, ¿no? Con seguridad, les van a decir, sí, hubo una época entre esos años en que, por ejemplo, la moneda era el peso boliviano. Llega una devaluación, pero de aquellas que desvaloriza el peso boliviano, y ahí nace pues como una medida económica, muchos seguramente les van a decir, hay un decreto supremo, el 21060, que es una normativa para medir este impacto económico, la famosa devaluación. Hubo una inflación, creo que de un porcentaje sobre el 100%, y al caer el peso boliviano, aparece la unidad monetaria que ahora tenemos, el famoso boliviano. ¿Listo? ¿Algún aporte, chicos? ¿Algún criterio, alguna opinión que quieran vertir para que podamos continuar? Oscar, adelante. Licenciado, aquellas épocas cuando se ha evaluado el dinero, por ejemplo, estaba de mi abuelito estaba y bajó todo, porque sacaron hasta de la tierra, sacaron su dinero, mis abuelos, todo, corrieron al banco y no calzaron. Más que todo, hemos perdido harto dinero, dice mi abuelita. Claro, es que ha sido tal, triste. Si ustedes han conocido los billetes antiguos todavía, creo que de 1,000 pesos bolivianos era la figura de Juana Zurduy, 100 pesos, 500 pesos, o sea, hay gente que se ha quedado con barras, porque los dineros se manejaban en barras, ¿no? Se han quedado con barras porque llegado el momento ese dinero ya no ha tenido valor, la devaluación ha sido fatal, no había economía en el Estado, y el Estado la única medida que ha optado por hacer es pues cambiar la unidad monetaria, y desde aquel entonces todavía continuamos con el boliviano como normalmente lo conocemos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Estamos llegando al final de la primera grabación. Voy a cortar acá. Licenciado. Adelante.
Licenciado, más o menos, bueno, en la evaluación de dinero más o menos dieron 3 meses, dieron el plazo para que puedan cambiar, digamos, el dinero y por eso mucha gente, por eso se ha quedado con su dinero. Claro, No claro que podían sí. calzar. Bien, voy a cortar acá, chicos, y en segundo